Fíjate, 3.400 kilómetros de vías verdes, 138 itinerarios, 125 estaciones y una inversión de 250 millones de euros. Hoy queremos hablarte de un proyecto apasionante. Imagínate ir recuperando todos esos trazados férreos de vías de ferrocarril que quedaron en el ostracismo. Imagínate pasear por ellos, atravesar túneles, puentes, adentrarte en grandes espacios naturales. Imagínate caminar despacio, poco a poco y paso a paso. Imagínate una bicicleta que te va llegando a lugares recónditos. Imagínate respirar profundamente y disfrutar de parajes de esos que jamás hubieras pensado y que solo antes podías disfrutar en un tren. O bueno, o ni siquiera eso, porque algunos de esos trazados jamás llegaron a utilizarse. Te hablo de que en el año 1993 había 7.600 kilómetros de vías férreas en desuso en nuestro país. Y a partir de ahí se pensó, ¿por qué no utilizarlas? ¿Por qué no reacondicionarlas? ¿Por qué no utilizarlas para vivir intensamente una experiencia que antes se hacía en un tren y que ahora se puede hacer en familia, en pareja, con amigos e incluso con nuestros mayores? ¿Por qué no recuperar todos esos trazados en los que vivir una experiencia única, una experiencia diferente, una experiencia emocionante, una historia que queremos hoy contarte con Adrián Fernández? Este es el director gerente de la Fundación Ferrocarriles Españoles. Buenas noches. Hola Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Vaya proyectazo, ¿no? Para recuperar el turismo, para recuperar zonas rurales, que es muy importante, para apostar por la riqueza, el desarrollo, el empleo. Al final es un proyecto que lo tiene todo, ¿eh? Es un proyecto que surge, como dices, en ese año 1993, cuando el turismo rural o el cicloturismo estaba comenzando. Sobre todo el turismo en bicicleta era una cosa que casi parecía utópica, y con esa propuesta de recuperar trazados ferroviarios en desuso, de unas líneas que hacía muchos años que no veían pasar un tren o que nunca llegaron a verlo, que de líneas que iban a minas que ya no existen, a pueblos que ya perdieron su ferrocarril, poder utilizar esos trazados porque tenían una ventaja fundamental, y es que eran unos trazados con continuidad, con muy poquitas pendientes y que además tenían unas infraestructuras bastante singulares, como son viaductos, túneles, que no son lugares cuando uno hace senderismo a los que estemos acostumbrados. Esto nos permitía llegar a lugares que en otras circunstancias hubieran sido de difícil accesibilidad. Y poco a poco se fue conformando un programa que fue captando cada vez más éxito y que a base de ese interés radica lo que yo creo que es la clave del éxito, que una infraestructura de titularidad estatal, porque esas líneas eran de Renfe y ahora la mayoría son titularidad de Adif y las gestiona nuestra fundación, gestiona el programa, pero la inversión, el interés, la promoción y todo lo relacionado con la difusión del programa de vías verdes se basa en una colaboración entre instituciones públicas y privadas, desde diputaciones, comunidades autónomas, promotores, consorcios de municipios, ayuntamientos, pero también al sector privado o a iniciativas que surgen desde el territorio, como las entidades que promueven albergues, hoteles, restaurantes o incluso servicios de alquiler de bicicletas. Han conseguido trabajar con un objetivo común, con una marca común como es Vías Verdes, y sin importar si prevalece el de unos o de otros, ¿no? Lo que importa es que la vía esté habilitada, que atraiga público a una zona rural, que atraiga un modelo de turismo sostenible, sí, pero diferente a lo que conocemos, y que revierta en esa actividad en el territorio y en esa manera de mostrar un patrimonio cultural y natural que de otra forma sería muy difícil llegar. Hoy te contamos un proyectazo. Hoy estamos hablando de Vías Verdes y lo estamos haciendo con el gerente de la Fundación Ferrocarriles Españoles, que nos está acercando un poquito más a este gran proyecto turístico que al final lo que hace es vertebrar el territorio nacional, revitalizar territorios, en muchos casos rurales, y sobre todo generar riqueza y empleo, pero sobre todo generar emociones y experiencias con esas imágenes que estamos pudiendo ver y en el que nos van a llevar
a lugares únicos, de los que merece la pena visitar despacio, tranquilos. La ventaja de quienes apuestan, a lo mejor en esta Semana Santa, por ejemplo, que en primavera es muy buena época para vías verdes, es descubrir no solo los destinos que uno va encontrando durante el viaje, sino también disfrutar del propio viaje, ¿no? En un modelo turístico a veces masivo, que se basa en visitar cuantos más sitios mejor y en ir marcando como si fuera una lista de, no, pues ya he visto este monumento y este, y que muchas veces nos quejamos, ¿no?, de que vamos a un lugar lejano, nos gastamos un dinero enorme en un viaje de avión para acabar en un sitio rodeado de turistas como nosotros, que a veces incluso son españoles también. Dices, bueno, me he venido yo aquí a 5.000 kilómetros o 10.000 kilómetros para no tener una emoción especial. Eso no pasa con las vías verdes. Con las vías verdes coincidimos con otra gente por el camino, pero es gente que comparte nuestra misma emoción. Y sobre todo, durante todo el camino vamos descubriendo una experiencia de viaje. Lo importante es el trazado y luego el destino tampoco defrauda, porque los destinos son también maravillosos. Oye, Adrián, hablaba de que en el año 1993 había 7.600 kilómetros de vías de ferrocarriles en desuso. Hoy hablamos de 3.400 kilómetros que forman parte de las vías verdes. ¿Por dónde podemos transitar? Cuéntanos un poco lugares, experiencias concretas que el viajero puede hacer a partir de mañana mismo, en esta Semana Santa. Pues hay muchísimo, me puede ser un compromiso porque de esas 135 trazados tengo que elegir cuáles serían mis favoritos. Todo depende del tipo de experiencia que queramos tener. Hay gente que a lo mejor busca una excursión de un día, de fin de semana. También tenemos turistas internacionales que vienen a echar un mes recorriendo diferentes vías verdes. Sí, esto lo estamos percibiendo como hay un turismo de coleccionar bonito, ¿no?, vías verdes de gente, sobre todo del centro de Europa, que están muy acostumbrados a hacer grandes viajes en bicicleta. Yo creo que la experiencia, además, el propósito por donde va el programa ahora mismo es que de esos 7.000 kilómetros potencialmente recuperables hay 3.400 que ya están recuperados, y el propósito no es tanto buscar una mayor extensión, sino, como decías, ¿no?, elevar el nivel de calidad de lo que ya tenemos, que es muy alto en muchos casos. Bueno, estoy viendo aquí diferentes vídeos de partes de España. Es un turismo desestacionalizado. Ahora es buena época porque es primavera, pero en verano podemos ir a vías verdes que están en el norte de la península, donde hay mejor temperatura, como son las vías verdes de Euskadi, de Navarra o en Asturias, y en épocas como ahora o incluso en pleno invierno podemos descubrir las vías verdes del sur peninsular, como son las vías verdes de la región de Murcia o la vía verde del Aceite, la vía verde de la Sierra, Andalucía. Son 135 trazados que descubrir, son 135 experiencias diferentes. Yo invito a todo el mundo a que pueda entrar en la página web de Vías Verdes, descubrir el catálogo que ofrecemos y, en función de lo que queramos ver, si queremos más naturaleza, más cultura y sobre todo de cuánto tiempo dispongamos, elijamos aquel que más se ajuste a cada momento. Hoy has dicho antes que son trazados relativamente fáciles, por lo tanto que están muy asequibles para cualquier tipo de público. Esto es muy importante, no tienen que ser deportistas que tengan que coger la bicicleta o caminantes que tengan que tener una formación física para poder hacer el trazado. Pueden hacerlo cualquier persona, ¿no? Exacto. Estamos muy acostumbrados a pensar, cuando hablamos de turismo ciclista, que tiene que ser una persona con una bicicleta cara, con un equipamiento, con una forma física, y si vemos los vídeos, pues vemos gente como tú, como yo, como cualquiera, ¿no?, que incluso si no estamos acostumbrados a caminar a largas distancias, son trazados llanos, las pendientes casi nunca superan el 3%, y sobre todo hay una diferencia que ha marcado el boom de vías verdes desde el año 93 hasta ahora, sobre todo con ese turismo más de larga estancia, que es el despegue de la bicicleta eléctrica, de las e-bikes, que no son solo para moverse por la ciudad, sino que permiten a cualquier perfil ciclista que lo que antes era una excursión de 20 kilómetros que acababas cansado, ahora se puede hacer 60, 70, 100 kilómetros al día y casi ni te enteras, y sigues disfrutando del paisaje. Hace muy poquito tuvimos una experiencia porque, gracias a la colaboración de Tour España, estamos presentes en ferias internacionales. Estuvimos en una feria en Holanda, en la Fiets and Wonderboards, que el perfil medio son turistas de 60, 70 años que vienen a España con sus bicis eléctricas y bueno, les enseñas el mapa de vías verdes y te dicen, no, yo quiero hacer un trazado, pues como hablábamos antes con tu compañera, ¿no?, de Bilbao a Valencia.
y se lo planifican para hacerse trazados de 1000 y 1500 kilómetros en bicicleta con más de 60 años. Si ellos pueden, está claro que el carácter universal, también en términos de accesibilidad universal, el que personas con dificultades de movilidad puedan también descubrir zonas rurales o puedan descubrir campo y naturaleza, que de otra forma sería un poco más complicado. Te quiero preguntar por dos cuestiones. Una, sostenibilidad, movilidad y accesibilidad. Acabas de iniciar una de ellas que me parece muy importante afrontar y que yo creo que es una de las grandes materias que tenemos que tener encima de la mesa en el sector turístico y uno de los grandes retos. Siempre digo que cualquier persona tiene derecho a viajar, ya no es la posibilidad o no, sino el derecho a viajar y a disfrutar, y evidentemente hay que trabajar en esa línea. Sostenibilidad y movilidad evidentemente está claro, y te quiero también hacer otra pregunta que va más enfocada a los servicios, ¿no? Porque claro, cuando queremos organizar una ruta, evidentemente tenemos que contar con hoteles, tenemos que contar con restaurantes. Me gustaría un poco saber cómo lo tenéis organizado. Pues mira, esto forma parte de esa colaboración entre entidades que hablaba anteriormente. Cuando hablamos de dinamizar la España vaciada, uno de los grandes problemas que nos enfrentamos es que, bueno, uno echamos a andar, ¿no? Pero a lo mejor tenemos trazados de 200 kilómetros con muy poquitos servicios. Una de las ventajas que está posicionando el programa de Vías Verdes es que a la hora de dinamizar esa actividad y esa colaboración van surgiendo a lo largo del trazado servicios aprovechando estaciones abandonadas, los servicios de alquiler, de transfer, de poder viajar con la bicicleta en el tren para poder llegar a esas ubicaciones, y que de esa forma no estemos desamparados, ¿no? Solos ante el peligro, sino que hablamos de trazados donde hay gente, donde si tenemos un pinchazo seguro que en unos minutos viene otra bici y nos echa una mano, pero sobre todo esa colección de servicios que ya empezamos a conformar paquetes conjuntos, es decir, ya empieza a haber agencias, ya empieza a haber consorcios, entidades, asociaciones, los propios turoperadores que ya ofrecen una experiencia completa donde incluye traslados, alojamiento, incluso restauración en un mismo paquete, y que facilita para aquellas personas que a lo mejor no quieran hacer una experiencia tan personalizada, que puedan disfrutar de la Vía Verde sabiendo que van a tener todo lo que necesitan a lo largo de su recorrido. Planazo para este fin de semana, pero sobre todo planazo, por ejemplo, para esta Semana Santa o para cualquier día del año, como nos está contando Adrián Fernández, que es el director gerente de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Todo el mundo tiene la posibilidad de ponerse a recorrer unos cuantos kilómetros, a disfrutar en familia, en pareja, con amigos, con nuestros mayores, de respirar profundamente y disfrutar de lugares recónditos que a lo largo del año y en las diferentes épocas del año, las diferentes estaciones, bueno, pues pueden disfrutar de un tiempo acorde con lo que podemos o necesitamos, y sobre todo disfrutar de nuestro país. 138 itinerarios vertebran nuestro territorio en 3.400 kilómetros de vías verdes. Fíjate si tienes tiempo para viajar, para disfrutar, para recorrer España y para hacer algunos de estos itinerarios que nos están proponiendo desde la Fundación Ferrocarriles Españoles. Adrián, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las líneas estratégicas de trabajo? Pues a partir de ahora el reto es seguir potenciando esa colaboración institucional para que esas inversiones, esos 250 millones, puedan ser más, sobre todo pensando en elevar el nivel de calidad y pensando en ofrecer una experiencia más completa. Porque es verdad que de 235 trazados, lo que nos exige ahora mismo el usuario potencial es continuidad, es decir, el poder empalmar un trazado con otro para tener lo que antes era 50, 100, 180 kilómetros que mide algunos trazados de Vía Verde, como el aceite que mencionaba antes, o como la Vía Verde de Ojos Negros, que es la más larga, desde Teruel hasta Sagunto. Poder conseguir una experiencia de viajes de 1000, 1200 kilómetros sin perder la condición de Vía Verde. Cuando vamos en una Vía Verde sabemos que no vamos a tener tráfico, que no vamos a tener problemas de seguridad, de que se nos crucen coches o nos adelanten coches, porque son vías exclusivas, que vamos a tener servicios y que vamos a tener un estándar de calidad que no podemos tener, por ejemplo, en un camino, en una vía pecuaria, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y sobre todo, seguir potenciando esa colaboración institucional para que nosotros desde el Ministerio de Transportes, pero también con la ayuda del Ministerio de Agricultura a través del programa de Caminos Naturales, con la ayuda de las entidades territoriales, diputaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas, y con todo ese sector que busca seguir ofreciendo lo mejor para que revierta en su territorio, seguir elevando el estándar de calidad para ofrecer una experiencia
que andando, en bicicleta o incluso a caballo se pueden hacer algunas de ellas, podamos seguir disfrutando de lo que tenemos cerca, que yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes también tras la pandemia, que no hace falta irse muy lejos para descubrir todo lo que tenemos a muy poca distancia de casa. Y para vivir nuestro país, descubrir nuestro país y disfrutar de nuestro país. Así que, si nos estás viendo, súbete al tren de las vías verdes, porque realmente vas a poder tener una experiencia única. Oye, Adrián, me gustaría que lanzaras un mensaje a la cámara 4 para que todos los que nos están viendo, bueno, pues que se animen a disfrutar de este tipo de turismo. Pues muy sencillo, entrar en la página web de Vías Verdes, descubrir el trazado, ese lugar de España, de la península que siempre quisiste visitar y que nunca sabías cómo, y a partir de ahí buscar una bicicleta, cualquiera, no tiene que ser una muy cara, y lanzarte a descubrir lo que tenemos cerca de casa, Vías Verdes. ¿Dónde encontramos la información? En la página web de Vías Verdes, víasverdes.es, y después cada promotor también puede ofrecer, a partir de la página web de Vías Verdes, se llega a toda la información de albergues, de hoteles, de restaurantes, de alquiler de bicicletas, para que cada uno pueda configurar su experiencia de viaje. Si puede ser en Semana Santa ahora, mejor. ¿Te ha dado tiempo a anotarte la página web? Porque a mí no, va tan deprisa que es que casi estamos hablando de Vías Verdes, pero... Tenemos muchos kilómetros que hacer. Víasverdes.es. ¿Te la has anotado? No, otra vez. www.víasverdes.es. Víasverdes.es, ese proyecto turístico, esas vías verdes que recorren 3.400 kilómetros vertebrando nuestro territorio y pudiendo disfrutar del turismo, de la naturaleza, de la sostenibilidad, del medio ambiente y del deporte. Y lo puedes hacer desde ya, que si visitas víasverdes.es te puedes encontrar todos esos 138 itinerarios de los que nos ha estado hablando Adrián Fernández, el director gerente de la Fundación Ferrocarriles Españoles, que se le ha quedado algo en el tintero. Sí, que me están recordando que no es .es, es .com, pero en cualquier caso... ¿Te das cuenta? Te lo he dicho 3 veces, ¿eh? Claro, y yo no quería responderte por si acaso, pero en cualquier caso, ahora mismo en Google uno pone Vías Verdes, el primer resultado es el que nos abre la puerta a toda esa naturaleza. ¿Sabes qué pasa? Que te va a tocar repetirla. Pues www.víasverdes.com. Víasverdes.com. Métete en esta página web, víasverdes.com, y ahí vas a encontrar una manera diferente de descubrir España, de disfrutar España y sobre todo de vivir una experiencia intensa. Fíjate, en una de las imágenes que te hemos puesto había un instante que me ha encantado. Recorriendo una vía verde, te paras un instante con un lugareño, hablas con él y te cuenta una historia. Esa es otra de las cuestiones que regala precisamente las vías verdes, la gente con la que puedes encontrarte, otros ciclistas, otros viajeros. Eso en avión no lo puedes hacer, no te cruzas con nadie. Efectivamente. Y la gente te va a acoger, te va a ayudar, porque al final el verdadero alma de este país es su gente. El verdadero alma de los destinos es su gente, y su gente es la que hace grande España. Adrián, muchísimas gracias. Un placer, Fernando. Esta es tu casa. Siempre que necesites contarnos cualquier proyecto o cualquier avance en este proyecto, solamente tienes que llamar y aquí le daremos difusión. Pues encantados, contaremos lo que estamos haciendo. Pues nosotros continuamos. Tenemos muchas cosas que contarte todavía por delante. Nos tenemos que ir a viajar fuera de nuestras fronteras y luego te vamos a hablar de Semana Santa. Te vamos a llevar a que descubras algunos de los lugares más emblemáticos de nuestro país para que los próximos días te hagas una escapadita y disfrutes de estos días de vacaciones. Será aquí, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine, para esos más de 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos seguís. No os vayáis, que nos queda todavía mucha noche de viernes para contaros algunas cosas. Volvemos enseguida. Miradas Viajeras.